Yo estaba de pie frente a la tumba de mi padre en una fría mañana de noviembre cuando las encontré. Rosas blancas frescas, aún cubiertas de rocío. Mi familia no las había dejado allí. Mi madre no había visitado el cementerio en años. La nota adjunta tenía solo 2 líneas que derrumbarían todo lo que creí durante casi 2 décadas sobre la muerte de mi padre. Lamento no haber podido salvarte. Mr. Esas iniciales me llevarían a descubrir que mi padre había estado protegiéndome incluso después de morir, a través de alguien cuya existencia yo desconocía por completo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Daniel Rotell. Tengo 47 años y, durante los últimos 18 años, he vivido creyendo una mentira sobre el hombre que me crió. Mi padre, Thomas Rotell, tenía 52 años cuando, supuestamente, se quitó la vida en su taller una noche de diciembre del año 2005. Al menos eso es lo que dice el certificado de defunción. Eso fue lo que concluyó el informe policial. Eso fue lo que repitió Gordon Blackstone, su socio comercial, a cualquiera que quisiera escuchar. Gordon Blackstone. El hombre que se convirtió en mi padrastro solo 6 meses después de que enterramos a papá. El hombre que tomó posesión de la empresa de muebles de mi padre, de nuestra casa familiar y del corazón roto de mi madre. El hombre que se sentaba cada día de acción de gracias en nuestra mesa y me decía que mi padre había sido débil. Pero esas rosas en la tumba no eran de Gordon. Tampoco de mi madre, Patricia, quien a sus 68 años todavía se estremece cuando alguien menciona el nombre de mi padre. No eran de mi hermana, Emma, que se mudó a Seattle para escapar de los recuerdos, ni de mi hermano, Jacob, quien rompió todo vínculo con la familia después de que mamá se volviera a casar. Alguien más había estado visitando la tumba de mi padre. Alguien que firmaba sus notas como Mr. Alguien que llevaba viniendo aquí de manera constante, silenciosa y secreta, desde hacía años. Y cuando descubrí quién era esa persona, cuando supe por qué había estado viniendo, todo lo que creía saber sobre la muerte de mi padre se hizo añicos, como vidrio estrellándose contra el concreto. Esta es la historia de cómo un simple ramo de flores me llevó a destapar 18 años de mentiras, una fortuna escondida a mi nombre y la verdad sobre la noche en que mi padre murió. Crecí creyendo que mi padre había sido un fracaso. Esa era la historia que Gordon Blackstone se aseguraba de que todos recordaran. Gordon, el socio comercial de mi padre, quien se casó con mi madre apenas 6 meses después de que papá, según ellos, se quitara la vida en el año 2005. Durante años viví bajo la versión de los hechos que repetía Gordon. Tu padre era débil, Daniel, decía en las cenas familiares, cortando su filete sentado en lo que solía ser la silla de papá. No pudo con la presión del negocio. Hay hombres que simplemente no están hechos para el éxito. Me miraba directamente cuando lo decía, como si estuviera advirtiéndome de algún defecto genético que tal vez yo había heredado. Mi padre, Thomas Rotell, había construido Rotell Fine Furniture desde cero. Empezó en nuestro garaje cuando yo tenía 5 años, y yo lo veía lijar tablas de roble hasta que le sangraban las manos. Recuerdo el serrín en su cabello, la forma en que medía 2 veces antes de cortar, el orgullo en sus ojos cuando pasaba la palma por una superficie perfectamente lisa. ¿Sientes eso, Danny?, me decía, guiando mi mano pequeña sobre la madera. Así es como se siente un trabajo honesto. Para cuando llegué a la secundaria, empleaba a 40 personas. No eran solo trabajadores, sino artesanos a los que él mismo había formado. Marcus Reynolds fue su primer contratado, allá por 1987. Un joven al que papá enseñó a leer la veta de la madera como si ésta contara historias. Estaba también Felipe Garza, capaz de tallar rosas tan reales que parecían tener aroma, y Bernard Hoffman, cuyas manos transformaban el nogal en obras de arte que se vendían por miles. Papá conocía el nombre de cada cónyuge de sus empleados, los cumpleaños de sus hijos, sus problemas y sus sueños. Cuando el hijo de Felipe necesitó una cirugía, papá la pagó de su propio bolsillo. Cuando la esposa de Bernard enfermó de cáncer, papá se aseguró de que él pudiera trabajar desde casa, llevándole las piezas para que no se apartara de su lado. El taller olía a cedro y barniz,
a creatividad y esfuerzo. Papá tenía una radio vieja que solo captaba una emisora de rock clásico, y cantaba canciones de Boston y Kansas mientras me enseñaba la diferencia entre el roble y el fresno, entre una chapa barata y la madera maciza. «Nunca escatimes en calidad, Danny», me decía. «Tu nombre va en todo lo que haces. Asegúrate de que valga la pena». La sociedad con Gordon comenzó en el año 2003. Papá necesitaba capital para expandirse al viejo edificio Mercantile del centro. Quería crear lo que él llamaba muebles que cuentan historias. Gordon tenía bolsillos profundos por sus negocios anteriores, todos relacionados con comprar compañías en crisis y reestructurarlas. Mamá tenía sus dudas, recuerdo eso. «Tom, él no es como tú», le dijo una noche creyendo que yo no escuchaba. «Él ve números, no personas». Pero papá creía en las segundas oportunidades, en ver lo bueno de la gente. «Todos merecen la oportunidad de construir algo significativo», Pat respondió. «Quizá trabajar con verdaderos artesanos le cambie la perspectiva». En menos de 2 años, papá estaba muerto, encontrado colgado en el taller donde había construido sus sueños. La empresa fue reestructurada de inmediato bajo el control de Gordon. Los artesanos fueron reemplazados por máquinas y materiales baratos. El edificio Mercantile se convirtió en un showroom de muebles producidos en masa, lo que papá habría llamado basura sin alma disfrazada de lujo. Mi madre, devastada y perdida, se casó con Gordon 6 meses después. Yo tenía 29 años entonces, tratando de entender cómo podía haber seguido adelante tan rápido. «Él se está ocupando de todo, Daniel», me dijo con la mirada vacía. «Del negocio, de las deudas, de la casa. Tu padre dejó un desastre. Gordon está arreglando todo». «¿Pero qué desastre?» Papá llevaba registros meticulosos. Sus cuentas siempre estaban equilibradas. Sus facturas, pagadas puntualmente. Me enseñaba los libros contables, explicándome que la responsabilidad financiera era tan importante como la artesanía. «Un hombre que no paga sus deudas a tiempo le roba el sueño a otro», decía. La última vez que vi a mi padre con vida fue el 10 de diciembre del año 2005. Me había pedido que pasara por el taller. Dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Pero yo estaba ocupado con mi propia vida, una novia demandante, un trabajo que creía más importante de lo que era. «¿Puede esperar al fin de semana, papá?», le pregunté. «Claro, hijo», respondió. Ahora recuerdo lo cansada que sonaba su voz. «El fin de semana está bien». Murió ese miércoles por la noche, 14 de diciembre de 2005. La policía dijo que había estado bebiendo, aunque papá casi no tomaba. Dijeron que dejó una nota, aunque nadie de la familia la vio jamás. Gordon se encargó de todo: el funeral, los bienes, la transición de la empresa. En 6 meses, era como si Thomas Rotel nunca hubiera existido, salvo como una advertencia que Gordon repetía sobre los peligros de ser demasiado blando para el mundo empresarial. No había vuelto al cementerio Whispering Pine en 3 años. Pero esa mañana, 15 de noviembre, habría sido el cumpleaños número 71 de papá. Algo me llevó allí. Quizá culpa. Quizá solo la necesidad de decirle que, por fin, yo también había puesto en marcha mi propio negocio. Nunca esperé encontrar esas rosas. Eran rosas caras, no flores de supermercado, sino de florista de alta gama. 12 de ellas, perfectamente acomodadas, con la nota escondida entre los tallos. El papel también era de calidad, cartulina color crema que no se había amarilleado a pesar del rocío de la mañana. Mr. Le di vueltas a la tarjeta entre mis dedos fríos. La caligrafía era temblorosa pero deliberada, como si quien la hubiera escrito hubiese puesto un enorme cuidado en cada letra, aun con las manos titubeantes. En 18 años desde la muerte de papá, jamás había visto flores allí que no fueran de la familia inmediata. Mi hermana menor, Emma, vivía ahora en Seattle, trabajando como enfermera. No había regresado en 5 años.
No desde aquella cena de Navidad en la que Gordon pasó 2 horas explicando por qué el modelo de negocio de papá había sido fundamentalmente defectuoso. Mi hermano mayor, Jacob, cortó todo vínculo con nosotros después de que mamá se volviera a casar. En la recepción de la boda, se puso de pie, miró a Gordon directamente a los ojos y dijo: «No eres ni la mitad del hombre que fue mi padre». Luego se marchó y nunca regresó. Esa noche yo no pude concentrarme en nada. Me senté en la oficina de mi casa, supuestamente trabajando en el inventario de mi pequeño taller de reparación de aparatos electrónicos, pero lo único que podía ver en mi cabeza era ese ramo de rosas. ¿Quién era ese Mr.? ¿Por qué disculparse ante un hombre muerto? ¿De qué tenía que pedir perdón? Llamé a mamá intentando sonar casual. «Oye, ¿visitaste la tumba de papá recientemente?» Hubo una pausa. Escuché cómo dejaba algo metálico sobre la encimera. Probablemente una olla. ¿Por qué haría eso? Su voz estaba afilada, defensiva, como siempre que se mencionaba a papá. Solo preguntaba. Alguien dejó flores. Seguro fue el cementerio. A veces lo hacen para los veteranos. Pero papá no fue veterano. Mamá lo sabía. Escuché a Gordon al fondo preguntando quién llamaba. «Es Daniel», le dijo ella, apartando el teléfono de su boca. Y luego, de vuelta conmigo, «Tengo que irme. La cena de Gordon está lista». Colgó rápido, como siempre que salía el tema de papá. 18 años y aún era incapaz de mantener una conversación normal sobre el hombre con quien estuvo casada 23 años. A la mañana siguiente llamé a la oficina del cementerio Whispering Pine. ¿Ustedes dejan flores en las tumbas como parte del mantenimiento o en ocasiones especiales? No, señor, respondió la mujer. Nosotros solo cuidamos el terreno. Cualquier decoración proviene de visitantes. Volví a la tumba esa tarde. Las rosas seguían allí, aunque empezaban a marchitarse en los bordes. Examiné las tumbas cercanas buscando ramos similares, pero no encontré ninguno. Esto no era una obra de caridad casual para tumbas olvidadas. Era algo específico, personal, intencional. El martes siguiente regresé. Rosas nuevas, en el mismo lugar, del mismo tipo, blancas, de tallo largo, envueltas en papel verde oscuro de Celestial Florists, la floristería cara de Meridian Street. Esta vez no había nota, pero el patrón estaba claro. Alguien hacía esto con frecuencia. Comencé a visitar el cementerio cada pocos días, ajustando mi horario con la esperanza de encontrar al misterioso doliente. Iba temprano por la mañana, durante mi descanso de almuerzo, y por las noches, cuando las puertas seguían abiertas hasta las 9. Nada. Pero las rosas seguían apareciendo. Siempre frescas. Siempre blancas. Siempre colocadas con una precisión casi ceremoniosa en el centro de la lápida. Le pregunté al cuidador, Luis, si había visto a alguien. «A veces viene un hombre mayor», dijo Luis, apoyado en su rastrillo. «Temprano, generalmente los martes. Camina con una cojera. No se queda mucho». «¿Cómo es?» «Difícil de decir. Siempre lleva un abrigo oscuro y el sombrero bien calado. Muy respetuoso, eso sí. Nunca deja basura ni molesta a otras tumbas. Entonces hice algo de lo que no estoy orgulloso. Fui a una tienda de artículos de caza y compré una pequeña cámara de vida silvestre, de esas que usan los cazadores para rastrear el movimiento de los ciervos. Esa noche regresé al cementerio y la instalé en el roble que da justo hacia la tumba de papá. La cámara se activaba con movimiento, tenía infrarrojo y era prácticamente invisible salvo que supieras dónde buscar. 3 días después recogí la tarjeta de memoria. La mayoría de las grabaciones no mostraban nada útil. Pájaros, un gato callejero, hojas arrastradas por el viento. Pero a las 5:47 de la mañana del martes, ahí estaba él. Una figura con abrigo oscuro, caminando despacio, apoyándose más en la pierna izquierda. Se acercó a la tumba con pasos medidos, se quitó el sombrero a pesar del frío y permaneció allí inmóvil durante 3 minutos completos antes de dejar las rosas.
La forma en que permanecía de pie, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas. Eso no era respeto casual. Era dolor. Dolor crudo, persistente. Alguien cargando un peso que los años no habían aligerado. Extendió una mano, tocó la lápida con las yemas de los dedos y luego la retiró como si se hubiera quemado. Cuando se dio la vuelta para irse, alcancé a ver su perfil. Un hombre mayor, quizá de unos 70 años, con líneas profundas grabadas en el rostro. Caminaba como alguien que había cargado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo, al punto de que su cuerpo se había doblado bajo ese peso. En ese instante supe que Mr., quienquiera que fuera, tenía respuestas a preguntas que jamás me había atrevido a formular. Esto no se trataba de flores en una tumba. Se trataba de algo enterrado junto con mi padre. Algo que alguien no podía dejar descansar en paz. Tomé una decisión que mi padre habría llamado temeraria. Contraté a Roy Utechkins, un investigador privado que trabajaba en un centro comercial pequeño, entre un salón de uñas y una oficina de impuestos. Su anuncio en las páginas amarillas era simple: discreción. Resultados. Tarifas razonables. $100 al día, más gastos. Cuando entré a su oficina, encontré a un hombre de unos 60 años, con barba gris de varios días y manchas de café en la camisa, rodeado de archivadores que parecían más viejos que yo. ¿Quiere que identifique a alguien usando imágenes de un cementerio?, dijo Roy, no tanto preguntando como afirmando, mientras revisaba la memoria USB que le había dado. Entrecerró los ojos frente a la imagen granulada en su anticuado computador de escritorio. Basado en las iniciales MR y en que ha dejado flores durante 18 años. ¿Puede hacerlo?, le pregunté. Roy se recostó en su silla, que protestó con un chirrido. Fui policía durante 30 años antes de esto, respondió. Encontré personas que no querían ser encontradas. Este tipo no parece estar escondiéndose. Solo está de luto. Esos son más fáciles. Sacó un bloc amarillo y un bolígrafo mordido por el uso. Hábleme de su padre. Pasé la siguiente hora contándole todo. El negocio de papá, su supuesto suicidio, cómo Gordon tomó el control, cómo se casó con mamá. Roy tomó notas sin interrumpir, asintiendo o gruñendo de vez en cuando. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Cree que hay algo más detrás de la muerte de su padre?, preguntó. Conozco a mi padre, respondí. No era débil. No era alguien que se rindiera y jamás habría dejado a su familia sin una explicación. La policía dijo que dejó una nota. Eso fue lo que Gordon nos dijo. Nadie de la familia la vio. Roy me observó largo rato. Esto podría abrir puertas que luego no podrá cerrar, Daniel. Su madre rehizo su vida. Su familia ha seguido adelante, en cierto modo. A veces la verdad no compensa el dolor que causa. Mi padre me enseñó que la reputación de un hombre es lo único que deja atrás. La suya ha sido destruida. Si hay más en esta historia, tengo que saberlo. Roy asintió despacio. Entrégueme todo lo que tenga. Registros del negocio, fotos, cualquier cosa de esa época. Y digo todo, incluso lo que parezca insignificante. Fui a casa y saqué las cajas que había guardado con las cosas de papá. Mamá había querido tirarlo todo. Decía que era demasiado doloroso, pero yo salvé lo que pude. Tarjetas de presentación, recibos, fotografías de los picnics de la empresa, incluso su viejo calendario de citas del año 2005. La última anotación, del 13 de diciembre, el día antes de su muerte, decía simplemente Mr., 7 de la tarde, importante. Las mismas iniciales. Llamé a mi hermano Jacob. No habíamos hablado en 2 años, pero contestó al tercer timbrazo. Danny, su voz sonaba cautelosa. ¿Qué pasa? Alguien ha estado dejando flores en la tumba de papá. Notas firmadas Mr. ¿Alguna vez mencionó a alguien con esas iniciales? Hubo un largo silencio. Pude oírlo respirar, procesando. ¿Por qué estás removiendo esto?
Porque alguien que firma sus notas como Mr. ha estado visitando la tumba de papá durante 18 años. Porque dejó una nota diciendo que lamentaba no haber podido salvarlo. Danny, hay piedras que es mejor no levantar. ¿Sabes algo? Otra pausa. Sé que Gordon es peligroso. Sé que mamá tomó su decisión. Y sé que papá no querría que te metieras en problemas. ¿Qué quieres decir con peligroso? Quiero decir que otros 2 socios de negocios de Gordon tuvieron accidentes antes que papá. Uno tuvo un infarto a los 42. Otro condujo su coche por un puente. Las 2 veces, Gordon terminó quedándose con sus compañías. Se me heló la sangre. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Con qué pruebas? Las coincidencias no son evidencia. Y mamá ya estaba casada con él. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Decirle que se había casado con un asesino? Después de que Jacob colgó, me quedé sentado en mi sala oscura, tratando de digerir lo que había dicho. Pensé en abandonar todo, dejar que los perros durmieran, como decía papá. Pero luego recordé otra frase que él solía repetirme. La verdad es como el agua, Danny. Siempre encuentra una salida, no importa cuántas paredes construyas. A la mañana siguiente llevé todo a Roy. 3 cajas llenas de documentos, fotos, calendarios. Él extendió el contenido sobre su escritorio como si fueran piezas de un rompecabezas, revisando cada cosa, tomando notas, separando ciertos artículos a un lado. Tu padre era meticuloso, observó Roy, revisando el calendario de citas. Todo documentado, todo en orden. Este no era un hombre desmoronándose. Eso es lo que he estado tratando de decir durante años. Roy levantó la página del 13 de diciembre. Mr. 7 de la tarde, importante. Esa fue la noche antes de que muriera. Si encontramos a Mr., puede que descubramos de qué era esa reunión. ¿Cuánto tardará? Dame 2 días. Tal vez menos, si Mr. es local y sigue con vida. Luego me miró fijamente. ¿Estás preparado para lo que pueda encontrar? Pensé en Gordon sentado en la silla de papá, usando sus herramientas para despedazar su empresa, durmiendo en su cama junto a mi madre. He vivido 18 años sin saber la verdad. Sea lo que sea, es mejor que esto. Roy se puso de pie y me estrechó la mano. Su agarre era firme, estable. Te llamaré en cuanto tenga algo. Hasta entonces, actúa con normalidad. No confrontes a Gordon. No hagas preguntas a tu madre. Si tu hermano tiene razón y Gordon es peligroso, no queremos alertarlo. Roy llamó a las 6 de la mañana del segundo día. Su voz era distinta, temblorosa, urgente, nada que ver con el profesional tranquilo que había conocido. Daniel, necesitas venir ahora a mi oficina. No le digas a nadie a dónde vas. ¿Qué encontraste? No por teléfono. Solo ven. El trayecto de 20 minutos pareció durar horas. Cuando llegué, Roy tenía papeles por todo el escritorio y esparcidos por el suelo. Estados de cuenta bancarios, documentos legales, fotografías. Su cafetera estaba preparando el tercer lote de café, según las tazas vacías. Sus manos temblaban ligeramente cuando me sirvió una taza que no quería. Mr. es Marcus Reynolds, comenzó Roy, señalando la foto de licencia de conducir de un hombre afroamericano anciano, de mirada bondadosa. Fue el primer empleado de tu padre, allá por 1987. Trabajó como especialista en acabados hasta noviembre de 2004. Un año antes de la muerte de tu padre. ¿Por qué se fue? No se fue. Gordon lo despidió. 2 semanas después de convertirse en socio, lo echó por ineficiencia. Tu padre luchó por él, pero para entonces Gordon ya tenía control mayoritario. Roy sacó un registro laboral. Marcus trabajó allí 17 años. Nunca faltó un solo día. Tu padre le escribió una carta de recomendación llamándolo el artesano más íntegro y talentoso con el que he trabajado. Luego Roy tomó un estado de cuenta bancario. Pero aquí empieza lo interesante.
Marcus ha estado depositando dinero en una cuenta fiduciaria cada mes desde diciembre de 2005, un mes después de la muerte de tu padre. Sentí la garganta seca. ¿Qué tipo de cuenta? Está a tu nombre, Daniel. Abierta en una pequeña cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad. El saldo actual es de $387,000. El mundo me dio vueltas. Tuve que sentarme. Eso es imposible. ¿Cómo puede existir una cuenta a mi nombre de la que no sé nada? Una cuenta fiduciaria para un beneficiario no necesita que el beneficiario firme nada. Solo su número de seguro social y sus datos básicos. Marcus ha estado depositando $1,500 cada mes durante 18 años, sin fallar. $1,500 al mes. ¿De dónde sacaría Marcus ese dinero? Roy tomó otro documento. Vendió su casa en 2005. Se mudó a un apartamento de un dormitorio. Ha vivido de la seguridad social y de un trabajo de medio tiempo en una ferretería. Cada centavo que sobraba lo ingresaba en esa cuenta. ¿Pero por qué? Pregunté. ¿Por qué haría algo así? Ahí es donde todo se vuelve más oscuro. Roy sacó una fotocopia de una carta. El papel estaba amarillento. Estaba entre los efectos de tu padre en la estación de policía. Registrada como evidencia, pero nunca investigada. Es de Marcus para tu padre, fechada el 7 de diciembre de 2005, una semana antes de su muerte. Tomé la carta con las manos temblorosas y leí. Tom, ya reuní las pruebas que pediste. Gordon ha estado desviando dinero a través de 3 empresas fantasma, Blackstone Holdings, Meridian Ventures y Crown Consulting. Tengo copias de las facturas falsificadas, de las transacciones simuladas, de todo. Ha robado cerca de $800,000 en 2 años. Sé que planeas confrontarlo, pero por favor espera. Déjame llevar esto a las autoridades primero. Podemos detenerlo de la manera correcta. No te reúnas con él a solas. Por favor. Tu amigo, Marcus. Papá lo sabía, susurré. Sabía que Gordon estaba robando. Hay más, dijo Roy, mostrando un informe policial. La muerte de tu padre fue catalogada como suicidio, pero mira el informe de la autopsia. Moretones en las muñecas compatibles con sujeción. Un golpe en la cabeza ocurrido antes de la muerte. El forense lo anotó, pero no lo investigó porque había una nota de suicidio. La nota que nadie vio. Exacto. ¿Y adivina quién identificó el cuerpo y manejó todos los arreglos? Gordon. Roy asintió. Encontré a Marcus. Está en el asilo Sunset Manor, al otro lado de la ciudad. Cáncer de próstata en etapa 4. Ha estado pagando esas flores con su cheque de seguridad social. Esa misma tarde me senté junto a la cama de Marcus Reynolds. Estaba delgado, frágil, tubos entrando en sus brazos, pero sus ojos estaban vivos cuando me vio. «Te pareces tanto a Tom», susurró, con lágrimas formándose. Los mismos ojos. La misma mandíbula terca. La historia salió de él como una confesión ensayada durante 18 años. Gordon había estado desfalcando dinero de la empresa, preparando los libros para que pareciera que papá era responsable. Cuando Marcus lo descubrió durante una revisión rutinaria del inventario, fue directamente a contárselo a papá. Mi padre quería manejarlo discretamente. Darle a Gordon la oportunidad de hacer lo correcto. Así era Tom, siempre creyendo que la gente podía ser mejor. Pero Gordon sabía que lo habíamos descubierto. La noche en que tu padre murió, el 14 de diciembre, me llamó, dijo Marcus. Dijo que Gordon lo había amenazado. Dijo que tenía pruebas que podrían enviar a Tom a prisión en su lugar. ¿Qué pasó esa noche? Pregunté. Marcus cerró los ojos. Yo debía encontrarme con ambos en el taller. Llevar toda la evidencia. Pero esa tarde Gordon vino a mi casa. Tenía fotos de mi hija en la escuela, de mis nietos en el parque. Me dijo que los accidentes pasan todo el tiempo. Y que si aparecía esa noche o si volvía a hablar de lo que sabía, mi familia pagaría el precio.
Su voz se quebró por completo. Elegí a mi familia en lugar de tu padre. Me quedé en casa como un cobarde mientras Tom enfrentaba a ese monstruo solo. A la mañana siguiente, las noticias dijeron que se había quitado la vida. Pero sé que Tom no escribió esa nota. Sé que no se ató esa cuerda. El dinero de la cuenta, continuó Marcus. El seguro de vida de Tom no pagaba por suicidio. Tu madre no recibió nada al principio. Sabía que Gordon se quedaría con todo lo demás. Así que he estado ahorrando para ti, para cuando estuvieras listo para conocer la verdad. Cada dólar es mi forma de disculparme por fallarle a tu padre. Marcus sacó una llave de caja de seguridad de debajo de su almohada. Todo está ahí. Cada documento, cada prueba. Tu padre fue el hombre más honesto que conocí. Merece justicia, aunque sea demasiado tarde para que él la vea. Llevé la evidencia de Marcus a un abogado y luego al FBI. Los crímenes financieros no prescriben cuando hay fraude en curso. La caja de seguridad contenía todo: facturas falsificadas, registros bancarios, grabaciones que Marcus había hecho de Gordon discutiendo el desfalco por teléfono. Gordon llevaba años usando las mismas tácticas con otras empresas, dejando un rastro de compañías arruinadas y socios muertos a su paso. La investigación tomó 6 meses. Agentes federales llegaron a Blackstone Enterprises un martes por la mañana, saliendo del edificio con cajas llenas de computadores y archivadores. Gordon fue arrestado esa tarde en su club de campo, retirado del campo de golf con esposas mientras sus socios lo observaban. El mismo club donde había logrado que retiraran el nombre de mi padre del muro conmemorativo porque, según él, las víctimas de suicidio no merecían ser honradas junto a verdaderos emprendedores. Mamá me llamó esa noche, histérica. ¿Qué has hecho? Gordon dice que estás difundiendo mentiras sobre él. Fui a su casa, mi antiguo hogar, que Gordon había remodelado hasta borrar cualquier rastro de mi padre. La encontré en la cocina, la única habitación que seguía igual. Coloqué todo sobre la mesa donde solíamos comer los panqueques de papá los domingos por la mañana. Documentos, fotos, el testimonio de Marcus, los primeros hallazgos del FBI. Ella leyó en silencio durante 1 hora. Luego levantó la vista y vi algo romperse dentro de sus ojos. Me casé con él, susurró. Me casé con el hombre que mató a Tom. Dormí junto a él durante 18 años. No lo sabías, mamá. Pero yo debía haberlo sabido. Tom no era débil. No se rendía. Yo lo sabía, y aún así permití que Gordon me convenciera porque era más fácil que hacer preguntas. El juicio se volvió noticia nacional, el empresario viudo negro, la historia de Gordon Blackstone. 3 familias más se presentaron con relatos similares. Socios comerciales muertos en circunstancias sospechosas, sus negocios absorbidos por el imperio de Gordon. El FBI encontró evidencia que lo vinculaba con al menos 5 muertes en 20 años. Marcus testificó desde su cama del hospital. El tribunal hizo arreglos especiales para una declaración por vídeo. Su voz era débil, pero sus palabras eran nítidas cuando relató al jurado la noche de diciembre, las amenazas y sus 18 años de culpa. Fallé a Tom Rotell, dijo. Pero no voy a fallarle otra vez. No ahora que por fin puedo decir la verdad. Gordon recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, 3 cargos de asesinato, múltiples cargos de fraude, malversación y crimen organizado. Cuando leyeron el veredicto, me miró desde el otro lado de la sala, con esos ojos fríos, y articuló sin sonido. Tu padre seguía siendo débil. Pero Gordon estaba equivocado. La fortaleza de mi padre estaba en las vidas que tocó, en las personas que ayudó, en la integridad que mantuvo incluso frente a un monstruo. Todos los antiguos empleados de papá asistieron al juicio. Felipe Garza, ahora dueño de su propio taller, testificó sobre la generosidad de papá. Bernard Hoffman, retirado pero aún creando, habló de su dedicación al oficio y a la gente. Marcus vivió 2 semanas más después del veredicto. Estuve con él todos los días y en su último día lúcido lo llevé a la tumba de papá una vez más. Estaba en silla de ruedas, apenas capaz de levantar la cabeza,
pero insistió en colocar las rosas él mismo. «No estoy pidiendo perdón», le dijo a la lápida. «Solo quiero que sepas que tu hijo ya conoce la verdad. No fuiste débil, Tom. Fuiste el hombre más fuerte que conocí, cargando con ese peso para proteger a todos». Marcus murió a la mañana siguiente. Usé parte del dinero que había ahorrado para darle el funeral que merecía, enterrándolo 3 tumbas más abajo de mi padre. El resto del dinero lo destiné a establecer la Fundación Thomas Rothel, dedicada a brindar apoyo en salud mental y recursos legales a pequeños empresarios enfrentando crisis financieras o socios depredadores. Mamá vendió la casa y se mudó a un apartamento cerca de Emma, en Seattle. Testificó contra Gordon en los juicios civiles, ayudando a otras familias a recuperar lo que él les había robado. «Es lo mínimo que puedo hacer», me dijo. «No puedo traer a Tom de vuelta, pero puedo ayudar a restaurar su nombre». Jacob regresó a casa por primera vez en años. Nos paramos juntos frente a la tumba de papá, finalmente capaces de llorar al hombre que realmente habíamos perdido, no la ficción que Gordon había fabricado. «Nos protegió a todos», dijo Jacob. «Incluso en la muerte, nos protegió. Hoy, cuando visito la tumba de papá, no llevo rosas blancas como hacía Marcus. Llevo amarillas, por la amistad, por el vínculo entre un padre y un hijo que ni siquiera la muerte logró romper. La nota que dejo es sencilla. La verdad sobrevivió, papá. Tu buen nombre está restaurado. Tu hijo recuerda quién fuiste realmente. Marcus me enseñó que la culpa puede destruirte o puede obligarte a hacer lo correcto. Mi padre me enseñó que la fuerza no consiste en no caer nunca, sino en lo que proteges incluso mientras caes. Gordon me enseñó que el mal puede llevar traje, hablar con palabras de directorio y esconderse en balances falsos, pero que la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta. A veces la justicia llega tarde. A veces llega a través de personas inesperadas. Un anciano moribundo, un hombre con cáncer y el corazón lleno de arrepentimiento. Pero cuando finalmente llega, nos recuerda que la verdad y el amor nunca mueren realmente. Esperan, pacientes y persistentes, a que alguien tenga el valor de desenterrarlos. Si esta historia resonó contigo, si crees en el poder de la verdad y la justicia, sin importar cuánto tarden en llegar, comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario sobre un momento en tu vida en el que la verdad salió a la luz. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas sobre redención, verdad y los lazos irrompibles que nos unen incluso después de